Estamos en el convento de San Pedro Claver, en el corazón de la Cartagena Vieja. En ese lugar vivió el religioso que se convertiría en santo por su obra en favor de los negros esclavizados que venían desde África a Cartagena en tiempos coloniales. Nuestro programa de hoy es especial y aborda el tema de negritudes desde diferentes ópticas, con aporte de investigadores y académicos. Y desde este lugar le damos la bienvenida a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Académicos de diversos países se dieron cita en la Universidad de Cartagena para debatir aspectos de las negritudes en el desarrollo de la cuarta Conferencia Internacional de Estudios Latinoamericanos. Aunque la percepción de las personas frente a lo afro, y en especial frente a los palenques, mirados como pueblos salvajes de prácticas ocultas, ha cambiado, el panorama y discurso actual no es alentador. El director de investigaciones del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, Yves Moñino, lo explica diciendo que los medios de comunicación transmiten el discurso oficial identificando a los negros como exóticos africanos. El discurso oficialista, el discurso que se ve en los medios, en los periódicos, en la mente popular de la gente es que ahora te dicen, tú vas a trabajar a Palenque o tú vas a trabajar en un medio afro. ¡Ay, qué bien! Puros africanos que hablan bantú, que son de costumbres africanas. Es decir, es otra manera un poco exótico-paternalista de definir al otro como otro que no es como nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, hay un progreso porque ya no son salvajes de la selva, ¿no? Micos que suben a los árboles comiendo bananos, ahora son negros exóticos africanos. Y las dos visiones son tan falsas una como otra, porque la afrocolombianidad, por ejemplo, es una cosa nueva, participa de Colombia enteramente, pero con rasgos afros, claro, muy importantes. La afrocolombianidad o identidad étnica afrocolombiana no es más que el conjunto de aportes y contribuciones materiales y espirituales desarrolladas por los pueblos africanos y la población colombiana en el proceso de construcción y desarrollo de nación y en las diversas esferas de la sociedad colombiana. Creo que aquí en Colombia y en el área caribe en general, como hubo ese corte brutal con las raíces, ¿no? Perdieron sus raíces de un día a otro, el cruce del charco del océano Atlántico, que fue un trauma para todos los que lo vivieron y todos los que murieron en el fondo del océano. Eso provocó un sueño, es decir, cuando uno está cortado de sus raíces tiene esa nostalgia y esa vivencia que quiere conservar. Temas como estos se trataron durante el Congreso Internacional de Negritud desarrollado en la Universidad de Cartagena, donde se analizó el panorama de los estudios afro-latinoamericanos en el siglo XIX, con presencia de académicos de las universidades de América Latina, el Caribe y Europa, quienes hicieron conexiones en conocimiento. La obra de Manuel Zapata Olivella está íntimamente ligada a los temas afro, y uno de sus trabajos más celebrados es Chambacú, Corral de Negros, un libro estudiado en muchas universidades del mundo. En la actualidad, remitirse a Chambacú implica pensar en un terreno baldío e inhóspito que es usado como escenarios para eventos culturales populares en Cartagena. Un lugar donde la tierra mojada por la lluvia se vuelve barro y la sequía lo vuelve polvo. En los 70, Chambacú fue más que eso. Era una zona de tugurios donde vivían más de 1000 familias, negras en su mayoría, quienes encontraron en ella un lugar para vivir. Pero la presencia negra en este lugar implicaba un problema de imagen para la dirigencia cartagenera, notablemente excluyente y clasista. La situación de Chambacú fue llevada a la literatura y al análisis sociológico por Manuel Zapata Olivella, el primer autor que exaltó en sus obras la identidad negra colombiana. Y me di cuenta de que tenía raíces en una corriente literaria que es propia de Cartagena. Entonces, cuando me puse a trabajar el tema de la modernidad, me di cuenta de que Zapata Olivella también había trabajado ese tema. Y lo que me interesa más que nada en la ponencia es cómo la crisis de la globalización y de la modernidad
surge no solamente en el siglo XVII, sino también en el momento contemporáneo. Es decir, que estamos trabajando todavía una problemática que ha estado con nosotros en Estados Unidos también, pero realmente en las ciudades coloniales, postcoloniales desde la conquista. La obra de Manuel Zapata Olivella, Chambacú, Corral de Negros, evidencia la segregación de un grupo de personas que por ser negras y pobres debieron buscar en Chambacú un lugar para refugiarse y congregarse como etnia. En el caso de Zapata Olivella estamos hablando de Chambacú, entonces un barrio, un vecindario que había sido de una población ya excluida, que intenta sobrevivir por mantener una unidad entre la población. Obviamente ya sabemos por nuestro momento histórico que ha sido dispersado, desplazado de lo que era su hogar. Entonces esa discriminación es obvia en el momento, una exclusión estratégica, brutal, que quería realmente borrar la presencia negra de la zona de Cartagena, sobre todo una presencia negra pobre. Los chambaculeros debieron luchar por mantenerse unidos en ese espacio del que se habían apropiado, ya que la sociedad los había obligado a apartarse por su color de piel. Por años debieron luchar contra el hambre y por ganarse un espacio en la discriminante sociedad cartagenera. La población de Chambacú fue desalojada de su territorio durante el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo y dispersada en diferentes sectores populares de Cartagena. Vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Universo. La iglesia San Pedro Claver es un templo imponente y en su altar mayor se encuentran los restos del santo venerado por los católicos. Uno de los temas abordados durante la conferencia de estudios afro-latinoamericanos fue la oraritura de San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América. Graciela Maglia ha estudiado la obra de los máximos exponentes de la llamada poesía negra en Colombia. Concibe la literatura afrocolombiana como el reflejo de un contexto sociohistórico que, lejos de pertenecer exclusivamente a ciertas regiones caribeñas, es el resultado de unos procesos de esclavitud y resistencia a esa colonización que se dio en América. Yo he estudiado principalmente la poesía del Caribe colombiano a Candelario Beso y Jorge Artel, y por supuesto que la poesía no se puede estudiar de ninguna manera si no estudiamos la poesía como una expresión de una visión de mundo y de un contexto sociohistórico. El tema afro se debe dejar de considerar una cuestión regional, por ejemplo, Cartagena, Mompox, ¿sí? O Barranquilla, es decir, una cuestión regional, y engancharlo con la diáspora africana que trajo a América pues toda una cultura, trajo a América unas tradiciones, unas memorias y una forma de vida. El Palenque de San Basilio es un ejemplo de que algunas de las lenguas traídas de África han sobrevivido a los embates del tiempo. Sin embargo, la investigadora defiende los nuevos productos lingüísticos que nacieron en América a partir de la diáspora afro. Realmente aquí cerca de Cartagena está el caso de San Basilio de Palenque, del cual les habló el doctor Yves Moñino ahora, que ellos mantienen un legado de la lengua kikongo y luego a eso se agregó un superestrato del español, creándose una nueva lengua que es el palenquero, y que ellos hablan en diglosia o doble lengua con el castellano. Entonces, en esa población, por ejemplo, el legado lingüístico no se ha perdido. En el caso de los otros, por ejemplo, el criol de San Andrés Islas, que también es parte de Colombia, también mantienen su lengua criolla al lado del inglés estándar dentro de la isla y del español. Entonces, en algunos casos se ha mantenido, como en el caso de Martinica, en el caso francés, es decir, se ha mantenido la lengua criolla, pero por ejemplo, en el caso afrocolombiano se asimiló al español. En Colombia, la asunción y el reconocimiento de la afroidentidad va más allá del aspecto físico.
a diferencia de cómo se da en otros países en los que el asumirse como afro implica tener rasgos fenotípicos que diferencien visiblemente al individuo. No sabemos por dónde nos viene lo que se llama the black behind the ear, el negro detrás de la oreja, ¿sí? Es decir, acá todos tenemos sangre mezclada, ¿verdad? Pero la norma no es estricta, entonces hay como unos registros impresionísticos, ¿sí? Entonces más clarito, menos clarito, ¿sí? Pero también ahora hablando con sentido de futuro, es una decisión, porque si tú decides ser afro, decís, si yo decido ser afro, yo me identifico con una causa y entonces construyo mi identidad. Mi identidad no me la da ni la televisión, no me la da ni las empresas, no me la da la universidad. La identidad me la voy a construir yo y decido ser afro. Entonces construyo mi identidad. Claro que si tengo algún rasgo afro es muy bueno porque tengo más credibilidad, ¿verdad? Nuestra lengua actual es el fruto de la convergencia de los diversos aportes africanos, europeos y propios de la América. Esto se evidencia en la literatura que nace de nuestras regiones, llena de historias variopintas y de saberes multiformes que enriquecen el folclore caribe. Durante mucho tiempo, personas negras se han negado a sí mismas por diversas razones, pero en la actualidad hay una revalorización de su propia imagen. Las personas de piel negra han debido asumir la marca que dejó la esclavitud en sus vidas, pues fueron los afrodescendientes los escogidos para servirles a los españoles durante las colonizaciones de los pueblos. La esclavitud destrozó el pensamiento de grandeza y la seguridad en sí mismos, desde el momento en que los negros fueron considerados seres de carga. Ebenezer López Ruyol, autor del texto Racismo Nuestro de Cada Día, explica de dónde surge el sentimiento de inferioridad que se mantiene en algunas personas negras. Muchos seres humanos negros padecen de un problema de menosvalía en términos de su imagen, así que hay que rescatar eso. La cultura o las culturas blancas traídas por los europeos y en el caso de Puerto Rico luego por los norteamericanos, han ido dirigidas a eliminar todo tipo de orgullo y todo el tipo de deseos de afirmación de la gente negra. Nosotros como seres humanos todos tenemos las mismas capacidades en términos generales, pero no a todos se nos ha dado la misma oportunidad. Por eso el llamado es a redescubrir, a revalorizar lo que la esclavitud destrozó y a afirmar la grandeza de todos los seres humanos, en particular en este caso de los hombres y mujeres negros que lo han visto menoscabado con el paso del tiempo y de la historia. En la actualidad, el ser negro implica socialmente pertenecer a un estrato menor, ser menos culto y creativo, lo que ha significado para las personas que tienen este color de piel una cruz con la que deben cargar en todos los espacios de la cotidianidad. De acuerdo con López Ruyol y otros académicos, se debe revalorizar la figura de los negros en todos los ámbitos, social, cultural, político y religioso, así como borrar del imaginario que lo afro es inferior. Es imperioso comenzar a generar espacios de igualdad a partir de las capacidades de las personas sin importar el color de su piel. La cuestión de la identidad es una cuestión de afirmación, porque nos han enseñado que decir que somos negros es ubicarnos en un estrato inferior. Lo primero que hay que romper es eso. El negro, lo único que distingue la palabra negro es el color de la piel. Y eso es un término que incluso se usa desde hace 4 o 5 siglos. Antes en la historia de la humanidad no se hablaba de negros ni de blancos, se hablaba de pueblos, se hablaba de pueblos salvajes, pueblos bárbaros, diferentes tipos de denominaciones, pero blancos y negros eso no se usaba. Cuando se le da importancia a la cuestión del color de la piel como una manera de justificar el atropello, la bestialización de los seres humanos, es a partir de la legalización, ¿verdad?, entre comillas, de la esclavización de los seres humanos de piel negra. A partir del descubrimiento de América, se comienza a dar importancia al color de la piel como factor determinante para considerar socialmente a las personas. Se materializaba así la esclavitud por el solo hecho de ser negro. El artista cartagenero Enrique Grau esculpió la imagen de San Pedro Claver junto a un esclavo para reflejar su obra piadosa. La escultura se encuentra frente al convento del Santo en Cartagena. Vamos a una nueva pausa, pero ya regresamos con más historias de interés aquí en Universo U.
En la Plaza San Pedro Claver, las palomas constituyen un especial atractivo para los niños, pero también para los adultos que visitan este lugar. Las acciones afirmativas muestran a personas que sin tener la pigmentación oscura sienten lo negro como propio. Este tema también fue analizado durante la conferencia Afro. El concepto americano llamado imagen de la norma somática para los anglófonos, los francófonos y en general para los Estados Unidos y las islas con colonias inglesas y francesas es estricto. En el sentido se entiende que con un solo rasgo negro ya se es africano. Por el contrario, para los americanos este concepto es más flexible, pues aunque no se sepa la descendencia precisa, todos tenemos herencias africanas por el mestizaje producto de la colonización. Cuando se consensúa el término afrodescendiente en Durban en el 2001, empieza a adquirir un contenido muy fuerte, que es el de concebir que todos los negros tienen un origen común que es África, una historia común que es la trata y la esclavitud, una experiencia común con respecto a eso. Es decir, se hace una homogeneización de una historia a la cual muchos negros se niegan, porque no se ven representados en ese sentido. Cuando se trata de temas de identidad, se hieren muchas susceptibilidades. Entonces, a veces resulta difícil la discusión, pero creo que es una discusión que hay que darla. Las acciones afirmativas son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que compensen o corrijan la discriminación resultante de prácticas o sistemas sociales. Sabes que Nicolás Guillén hablaba de los mulatos aburguesados, porque Nicolás Guillén era negro, era africano, afrodescendiente, y él fue el que le cantó al negro con chispa, con ironía, sacó la voz del negro de La Habana, que vendía candelas en la calle y la puso en el campo literario, ¿verdad? Entonces él decía, hay muchos de mis hermanos negros que se criaron en la cocina y ahora ven una panela y salen corriendo. Por todo ello, es preciso decir que cualquier persona que posea o no rasgos afro puede autorreconocerse afrodescendiente, pues dicho reconocimiento está ligado a la identidad personal y no al aspecto físico de cada persona. La docente Silvia Valero fue organizadora de la 4ª Conferencia Internacional de Estudios Afro-Latinoamericanos. Aquí, algunos de sus criterios sobre ese tema. A nivel académico, para mí fue altamente positivo porque, primero, el intercambio, ¿sí?, con colegas de otras universidades, que es lo que permite saber dónde está parado uno, de qué se habla en otros lugares, establecer contactos, seguir con las investigaciones a través de esos contactos. Y sobre todo fue particularmente interesante para mí la participación de los estudiantes. Para mí, un congreso en una universidad de carácter internacional que no tenga la presencia o la participación de estudiantes se queda a mitad de camino. El auge que han tenido en las últimas décadas todos estos movimientos alrededor de lo que son las políticas de identidad afrodescendiente. Nosotros ya sabemos cómo esto se viene movilizando desde los años 80, desde el punto de vista social, política, también cultural. La literatura comienza a incorporarse con algunos parámetros que son lo que definen al afrodescendiente en los últimos años. Esto no es desde siempre. La literatura, se incorpora a esto en los últimos 10, 15 años, no antes. En algunas academias, sobre todo norteamericanas, no se tiene plena conciencia de lo que es el movimiento afrodescendiente en América Latina, que no tiene nada que ver con los movimientos negros de Estados Unidos, ni los de antes ni los de ahora. Yo creo que uno puede estar a favor, en contra, puede tener opiniones, diferentes opiniones con respecto a todo lo que está sucediendo, porque las aristas desde donde se los puede encarar al movimiento son muchas.
pero yo creo que estos académicos les falta el conocimiento más profundo de todo lo que este movimiento ha provocado en América Latina, porque no es solamente un movimiento cultural, es un movimiento que es transfronterizo, va más allá de las naciones y ha tenido que ver con normativas legales, con parámetros sociopolíticos, con creación de realidades. Tengo una cierta resistencia a esa idea, que es la de ser negro, ser blanco, como si realmente alguien fuera por ser negro o por ser blanco. Yo tengo una gran resistencia a eso. Yo creo que la gente es por diferentes circunstancias vitales y no porque tiene un color u otro. Yo estoy convencida de eso. Sí creo que hay todo un discurso que se viene manteniendo desde los últimos 20 años que ayudó a producir una realidad, que ayuda a producir una idea de ser afrodescendiente, de ser negro, que no la incorporan todos los negros, entre comillas. No la incorporan todos. Si hay gente que simplemente son individuos, personas que no se identifican por un color de piel. Llegamos al final de Universo y desde la Plaza San Pedro Claver nos despedimos, no sin antes agradecer su amable compañía e invitarlos a nuestra próxima misión. Hasta pronto.